Tu libertad de voluntad está en tus propias manos, no solo en tus deseos. Según el último hallazgo científico, si hubiera tomado este teléfono en mis manos, me habría sentido como si estuviera en control de mi propia voluntad. Tomé este teléfono en mis manos, pero este deseo, esta sensación, es solo una ilusión de libertad. Y la verdadera libertad no está realmente en nuestras manos. Quiero decir, no he tomado esto en mis manos por mi propia voluntad. Algo así como una demanda está siendo hecha. Demuestran estudios científicos recientes, te vuela la cabeza, ¿no? Sin ninguna prueba, en el aire no están saltando al agua, entonces, ¿por qué están haciendo tales grandes afirmaciones? Sí. Algunos experimentos recientes han revelado cosas que podrían cambiar nuestra comprensión. Incluso al pensar en algo conscientemente, actuamos, como cuando levanté este móvil en mi mano. Así que el primer pensamiento de realizar esta acción llega a nuestra mente, no desde el primer pensamiento en sí. Incluso antes de un segundo, nuestra mente ya ha decidido qué hacer, preguntándose qué es lo que vamos a hacer, es decir, un simple golpe. Cuando diseñas conscientemente algo, tu mente ya ha decidido conscientemente qué hacer desde medio segundo hasta 5 segundos antes. Esa decisión se toma por ti y cuando te dejas llevar por tus propias experiencias, te limitas. Estás decidiendo por ti mismo en cada opción individual, eligiendo qué acción tomar. Eso es simplemente una formalidad. La pregunta es, ¿quién controla los fuegos eléctricos que ocurren en nuestra mente si no somos nosotros mismos? A un nivel fundamental, ¿quién está a cargo de nuestra propia voluntad? Bueno, esto también es una cosa extraña, que incluso cuando somos conscientes de la conciencia, que nos da la sensación de libre albedrío, ¿qué es esto al final? El cuerpo humano es una máquina biológica. Correcto, entonces, ¿por qué? Nos damos cuenta de nosotros mismos, es decir, somos conscientes de nuestra existencia y de este mundo. Cuando una máquina como este teléfono no puede ser consciente. ¿Y qué pasa con las plantas o las bacterias? ¿Los microorganismos como bacterias y virus que no tienen cerebro son realmente conscientes? Entonces, ¿se les puede llamar conscientes si tienen libre albedrío? Bueno, para responder a todas estas preguntas necesitamos entender un concepto fundamental. Necesitaremos entender a un nivel básico qué es exactamente esta conciencia en el primer lugar. ¿Por qué, cuando se trata de esto, hay tantos errores y percepciones incorrectas? ¿Es la conciencia alguna entidad metafísica o espiritual que no podemos ver ni medir? ¿O es una entidad física que podemos señalar o medir de manera concluyente? Interesante cuestión, ¿verdad? Probablemente te hayas preguntado esto alguna vez. Comencemos nuestra búsqueda desde hace 2 décadas. Cuando 2 eminentes neurocientíficos del mundo, Christoph Koch y Giulio Tononi, comenzaron a intentar entender la conciencia a profundidad. Básicamente, querían entender cómo se crea la conciencia en la mente. En su opinión, la conciencia es un fenómeno que se está creando de alguna manera en el cuerpo. Querían medir esta cantidad de alguna manera. Para lograrlo, utilizaron instrumentos como imagen por resonancia magnética funcional, tomografía por emisión de positrones scan y electroencefalograma, diferentes escaneos cerebrales, para comprender los componentes de la conciencia. Para medir la actividad de la mente, desarrollaron una teoría llamada teoría de la información integrada, una teoría muy extraña que querían experimentar y probar. Entonces, según esta teoría, nuestros sentidos y órganos sensoriales, no importa cuánta información reciban, se procesa en el cerebro. La salida final, esencialmente, debería ser más que la información de entrada total que se recibe. Y si eso se sale de control, esta información extra que se añade durante el procesamiento podría dar vida a pensamientos. Nuestros pensamientos, ideas, intuiciones y conciencia, como la información extraída en primer lugar, son lo que llamamos una experiencia consciente o conciencia. Entonces, ¿qué pasa en los escáneres que predijeron correctamente? Bueno, absolutamente que habían medido la conciencia de alguna manera. Pero eso fue solo el comienzo. Descubrieron algo muy interesante. Observaron que incluso cuando se les daba alguna tarea a los participantes, cuanta más información se introducía en su cerebro, más información recordaba en total en su cerebro. Y cuando observaron que la actividad estaba disminuyendo en ciertas áreas, se dieron cuenta. Estas 4 áreas principales del cerebro estaban involucradas. El que piensa lógicamente y el que visualiza el futuro,
En los contextos prefrontales se encuentra con las raíces y el aprendizaje del pensamiento estratégico y sensorial. La información y la percepción de nuestro propio cuerpo se unen para formar el sentido del hipotálamo, la corteza y el tálamo. Han visto en estas 4 áreas, la información está siendo generada en exceso y la actividad es muy alta. Entonces, ¿qué significa esto para estas 4 áreas principales? El complejo juego interno que está ocurriendo concientiza y da vida a estas diferentes etapas de manera individual. Pero esto solo está sucediendo en el cerebro. No podemos explicar completamente la conciencia solo con la actividad eléctrica. Al igual que en su teléfono o computadora, también hay actividad eléctrica e intercambio de información entre diferentes hardware. Pero no decimos que la computadora es consciente, por ejemplo, a pesar de un experimento tan pequeño. Mira la pantalla y trata de ver qué está escrito en ella. Ahora dale un par de segundos y solo hazlo. Y dime qué imagen se forma en tu mente. Se formará una imagen así, correcto, pero solo escribí la palabra octopus, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se formó esta idea de pulpo en tu mente? Entonces, el pulpo de Clary Lee no está en tu mente, ¿cierto? Y tampoco estaba en esta pantalla, solo la palabra escrita. Entonces, ¿cómo nació esta idea de la física en tu mente? ¿Y cómo esta idea de la física creó una experiencia subjetiva en tu mente? Ahora hagamos otro experimento. Cierra los ojos esta vez y imagina. ¿Puedes imaginar el color rojo en tu mente? ¿Puedes imaginar el color rojo en tu mente? Ahora déjame guiarte. Esta experiencia ocurre únicamente en tu mente, no es real al enfrentarla con la realidad física. Entonces, ¿quién es consciente de toda esta experiencia subjetiva? ¿Esa idea está sintiendo la sensación en su cuerpo o la percepción de algo fuera de él? ¿A quién llamamos conciencia? Esa idea de que las actividades eléctricas se están generando en nuestra mente, no las actividades eléctricas mismas. Así que claramente, esta teoría de la información integrada, que es una de las teorías líderes sobre la conciencia, no define completamente la conciencia en ningún lugar de manera inequívoca. La conciencia no es solo información y actividad eléctrica dentro del cerebro, es una experiencia completa de los sentidos en nuestro cuerpo y percepción del mundo exterior que le da vida, que la hace consciente. Ahora hay un experimento muy interesante que te dará una idea de la conciencia. Aún hoy luchamos por comprender la conciencia como en aquel experimento en Francia. El experimento y la observación son fundamentales para recopilar datos. Los datos son esenciales para comprender este dilema, que intentamos resolver desde la invención científica hasta el diseño gerencial. En esto, el experimentador primero mantiene una mano de goma frente a tus ojos. Luego oculta tu mano real con una caja y un tablero. Luego él estimula simultáneamente la mano de goma y tu mano oculta. Y luego lo hace de nuevo contigo. Oh, tú eres bueno, ¿eh? ¿Has visto esto literalmente, loco? De la manera en que nuestra imaginación nos juega una broma, realmente nos da una realidad falsa. El dolor no está en nuestro cuerpo, solo está en nuestra imaginación. Entonces, la conciencia es más como una entidad, un sistema operativo dentro de tu cerebro, que está siendo creado debido a la hardware de tu cerebro. Ahora me conoces. En Get Set Fly siempre buscamos lo mejor. La respuesta que no dormimos por la noche es porque vamos muy profundo en la búsqueda de la verdad. Y luego, alguna pregunta que tengas en mente si queremos entender las consecuencias fundamentalmente. Si entendemos, entonces primero debemos entender que dónde y por qué nació la conciencia. En primer lugar, por qué claramente si miras al mundo a tu alrededor. Cada ser vivo que cuestiona su existencia hoy, sin duda obtiene alguna ventaja evolutiva de esa cuestión. De esta manera, se convirtió en un objetivo y nunca fue eliminado. Esto es lo que llamamos selección natural. Por lo tanto, cualquier ser vivo que tenga conciencia seguramente se beneficiará de alguna manera, a diferencia de aquellos seres vivos que no tienen conciencia. Es decir, la vida sin conciencia debe haber tenido alguna desventaja en la supervivencia, al igual que la vida con conciencia debe haber obtenido alguna ventaja en la supervivencia. De no resolver este problema no estaríamos aquí.
¿Por qué surgió la conciencia? Lo entenderemos fundamentalmente cuando entendamos que la conciencia es un misterio y un truco único. ¿Qué? ¿La ciencia también puede explicar esto? ¿O es solo espiritualidad lo que puede entender esto? Y si la conciencia realmente existe en los seres vivos y es libre en la naturaleza, no solo en nosotros, sino también en los insectos, ¿es nuestra propia muerte o es la libre voluntad solo una ilusión? Mira, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que la conciencia nació de una necesidad básica de supervivencia, para alimentarse a sí mismo con la energía necesaria para sobrevivir y poder desarrollar la conciencia. Cualquier organismo básico de vida, como una bacteria, tiene la capacidad de moverse y ser consciente de su entorno. No pueden dirigirse directamente hacia la fuente de alimento, y si los observas, parecen moverse al azar. No es tan simple como parece. A pesar de la extrema simplicidad, su comportamiento aleatorio y su extrema resistencia pueden encontrar comida con facilidad. Hasta hoy, estos billones de años han sobrevivido y se han reproducido, un testimonio de la vida y el organismo. Concuerdan con la biología y se vuelven el objetivo final. Sobrevive y crea tu propio nicho. Están en sus propios elementos. Es esencial tener la capacidad de identificar tanto las interacciones positivas como las dañinas. Como si alguien estuviera luchando por un ejemplo químico que es para la célula. Si no es correcto, puede ser destructivo y puede matar a la célula. O si hay alguna fuente de alimento, puede ser una interacción positiva, por lo que querrán interactuar con la fuente de alimento. Y esto comenzó a involucrarse en la conciencia a un nivel básico, que al principio era solo un reflejo de un solo eje. Imagínese que, al igual que los animales simples reciben un disparador ambiental, generan una respuesta de comportamiento que, dependiendo de los resultados, se coordina con el tiempo para desarrollar células más complejas, que da una reacción particular al recibir un disparador positivo y una reacción diferente para evitar un disparador negativo. En el caso del tricopalo, la célula animal más simple, la dirección de la luz actúa como un disparador, que se mueve lentamente hacia la fuente de alimento y se mueve rápidamente hacia arriba si no encuentra alimento. Podemos decir que a medida que avanzamos hacia la conciencia, las cosas se vuelven más y más complejas. Como si habláramos de formas de vida más complejas, como peces y reptiles. Entonces necesitan conocer su entorno por sí mismos y no pueden alimentarse por sí mismos. Para lograr tales aprendizajes, los reflejos clínicos simples no son suficientes en tales situaciones. Por lo tanto, es necesario tener un almacenamiento de información que pueda mantener la vida en la memoria y pueda adaptarse a quién es el depredador y quién es la presa. Ahora, este almacenamiento de información parece haberse convertido en sentimientos, de manera que la criatura puede sentir o percibir por primera vez si quiere involucrarse en un comportamiento particular o no. Como una trucha pequeña que ve a una trucha grande y siente una sensación de miedo y la evita, y al ver comida y sentir una sensación positiva. No hay experimentos en el nivel de conciencia, como sabemos, que nos den ninguna sensación. ¿Está consciente de que no hay absolutamente ningún bloqueo en este nivel? Pero en el segundo nivel, esta experiencia comenzó a desarrollarse en la etapa básica. Pero incluso aquí, estas vidas que permanecen en el agua son reptiles. El mundo no pudo experimentar de esa manera nuevamente, de la manera en que hacemos otros mamíferos e incluso aves hoy. No ves mucho más que eso hoy. Hace 200 millones de años, un gran meteorito llegó a la evolución de los dinosaurios. Fue tan grande que solo en unos pocos cientos de miles de años, la vida comenzó a diversificarse de nuevo. Eran muy avanzados en la conciencia por dos razones importantes. Primero, así como la vida emergió del océano, los animales de sangre caliente comenzaron a aparecer. Ahora, donde los animales de sangre fría, como los cocodrilos o los peces, dependen totalmente del ambiente y de su temperatura. Por lo tanto, no tenían ninguna necesidad. Tenían un sistema separado, un cuerpo separado para entender. Un aspecto crucial de la conciencia es que, si existe otro nombre para ella, ese soy yo. Yo que estoy sintiendo este mundo y sintiéndome a mí mismo, como los animales de sangre caliente comenzaron a considerar su propio cuerpo como un entorno en constante movimiento. Mira a los animales de sangre fría, como los reptiles, que si hace frío afuera, también pueden enfriar su temperatura corporal para sobrevivir. Estos animales de sangre caliente, incluso si la temperatura exterior es de 20 grados, mantendrán la temperatura de su cuerpo a unos 37 grados Celsius.
Este cambio les ayudó a desarrollar un sentido de individualidad y autodesarrollo en comparación con otras criaturas. Comenzaron a sentir su cuerpo de manera diferente en su entorno. Al igual que en los animales de sangre caliente, la temperatura corporal en los nervios y las neuronas aumentó, lo que aumentó significativamente las tres características. Esto llevó a la creación de bucles de retroalimentación más rápidos en las neuronas del cerebro. De hecho, comenzó a crear experiencias sensoriales únicas, procesando los datos obtenidos de varios sensores y órganos. Lo que hoy llamamos conciencia y por esta razón conciencia. Para nosotros no solo está procesando información en el cerebro, sino que está en toda la experiencia mental que está desafiando nuestra biología hoy, desde la evolución de nuestros cordados hace millones de años. Sí, las bacterias y las plantas son conscientes, pero de una manera muy diferente, y la conciencia no tiene una sola experiencia. Esas son sensaciones útiles y significativas. Cuando las redes neuronales se vuelven más complejas, junto con la conciencia de esa vida, la experimentación, el significado, la sensación, la percepción, y también se vuelven más profundos y ricos. La conciencia es una forma matemática de almacenamiento de datos y entradas sensoriales externas de las neuronas. Cuanto más complicada, más rica es la experiencia que proporciona. Si se ve matemáticamente, la complejidad crea sistemas dinámicos y caóticos que funcionan con atractores matemáticos. El input sensorial es constantemente cambiante. Los valores dinámicos fluctúan, que es lo que sentimos como especies dinámicas y lo que llamamos conciencia. Ahora recuerda por qué nació la conciencia en primer lugar. Llevar un cuerpo a su fuente de energía de forma proactiva. Y desde este punto, incluso hoy, la evolución neurológica nos da libre albedrío. Sentimos esto porque somos dueños de nuestras vidas y elegimos conscientemente llevar a cabo una acción particular con nuestros cuerpos. Donde quiera que la mente quiera, donde quiera que queramos ir, elegimos dirigirnos allí. Parece que no, pero ahora estás aquí, un observador desgarrador. Un experimento tan brutal que fue repetido varias veces por varios científicos. Y luego, los resultados siempre revelan que tenemos conciencia en nosotros, pero tal vez no es la libre voluntad que pensamos que tenemos. Es decepcionante, ¿verdad? Finalmente, ¿qué mostraron estos experimentos? Bueno, en 1983, en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Benjamin Libet hizo algunos experimentos para medir la actividad cerebral de los sujetos, mientras usaban una máquina de electroencefalograma. Se les pidió a los participantes que movieran su mano al azar cuando quisieran. Durante este tiempo, Libet hizo una observación interesante. Incluso cuando un participante movía su mano conscientemente, esto se detectaba en la máquina electroencefalograma unos segundos antes de que se activara la actividad cerebral. Las partes inconscientes del cerebro se encienden primero y luego, unos segundos después, se da cuenta y después la persona. Él mismo era consciente de ese instante, era consciente de que había diseñado esa acción en ese instante. Significa que estás consciente de una actividad en un momento dado en la dimensión de la conciencia. Las actividades conscientes generan acciones mentales y la mente inconsciente se siente repleta. Nos parece que estamos operando desde la conciencia, pero la mayor parte de nuestra conciencia está dictando qué acción tomará lugar. Ahora, esta mente estaba en blanco, no estaba creyendo en sí misma en este punto, y se preguntaba si esto era real. Sucederá que nuestra conciencia influirá definitivamente en una acción hasta cierto punto, creando un impulso. Pero nuestro consciente tiene el poder definitivo en nuestro cerebro para aceptar o rechazar esa acción. Como por ejemplo, si tu mente consciente crea un fuerte impulso para abrir Instagram, tu consciente tiene el poder, con la ayuda de tu cerebro, para rechazar ese impulso. O no, esa autoridad final está en tu cerebro consciente. Esta explicación es para convencerte de por qué deberías confiar en la libertad de voluntad. Pero el asunto es tan simple en realidad. Quiero decir, hay un mundo completamente nuevo para explorar en la oscuridad y la profundidad, que es incluso más fundamental que este universo de neutrones. Hablo sobre el mundo cuántico y la mecánica cuántica. ¿De dónde provienen estos neutrones y la biología del cerebro? ¿De dónde surge nuestra conciencia y nuestra psicología? Vamos a entender qué es la mecánica cuántica y cómo se relaciona con nuestra percepción en nuestra mente.
Porque esto es la realidad más fundamental de nuestro mundo. Vamos a entenderlo. ¿Qué tenemos a nuestra disposición en el nivel cuántico? Definitivamente no en el vacío libre. No, en absoluto. Bueno, hoy hace exactamente 100 años, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, Sir Roger Penrose, presentó una solución a las paradojas de la conciencia. Y esto es incluso más interesante desde su perspectiva biológica. Recientemente hemos obtenido evidencia experimental de la explosión mental también. Penrose le dio un giro muy interesante a su libro La mente del nuevo emperador. En su libro decía que el universo no existe en absoluto como creemos que lo hace. Y no, ha demostrado matemáticamente que esto es cierto. Esas cosas son tan extrañas y contraintuitivas, como si estuvieran directamente fuera de la ciencia ficción. Debe ser, las señales que vemos en nuestro cerebro son como las de una computadora. Esto no es un conjunto de algoritmos que se pueden pagar con un conjunto de sitios, que se pueden pagar o suscribir. Nuestro cerebro fue formado a través de la evolución, definitivamente en nuestros circuitos cerebrales. Definitivamente habrá un papel para algo de aleatoriedad, en algún lugar, si no en la mecánica cuántica, ¿sí? Ahora, esta afirmación parecería bastante audaz para un físico, porque no tenían ninguna evidencia para probarlo en sus manos. Y esto también podría ser falso, lo cual es básicamente cierto, como sabes. No contamos con otra explicación o experimentación para definir la aleatoriedad en nuestra conciencia. Entonces, si asociamos eso con la aleatoriedad de las partículas cuánticas, no parece tan extraño. Precisamos todas las herramientas posibles para justificar esta afirmación. Esta idea no ha desaparecido completamente debido a la falta de evidencia, pero ha cambiado un poco con el tiempo. Pero en las próximas décadas podría haber un cambio dramático. A mediados de los 80, un anestesiólogo llamado Stuart Hameroff comenzó a obsesionarse con un componente muy fascinante del cerebro. Descubrió que los microtúbulos están presentes en todo el cuerpo donde hay anestesia. Estos son los medicamentos que te hacen perder la conciencia, interfieren con tus químicos cerebrales y te hacen perder la conciencia de esta manera. Luego vieron que el gas xenón, que es un gas inerte extremadamente no reactivo, y no reacciona con nada. Este gas xenón también puede anestesiar a las personas hasta cierto punto. No entendían cómo, ¿era un misterio? Fue descubierto después. Ese gas de alguna manera se encuentra en nuestras neuronas, un neurotransmisor especial llamado randmolio, que se forma y se libera, estaba afectando. El nombre de este neurotransmisor es microtúbulos. A los que no saben les diré, estos microtúbulos son muy especiales. Mira esto. De alguna manera hay líneas de código incrustadas en tus células. Desde proteínas, químicos, células y orgánulos, todo se mueve de aquí para allá. Los químicos de señalización que viajan entre las neuronas también son transportados por estos. Y puedes ver que su creación y destrucción es completamente aleatoria. Pero ¿hay algún patrón detrás de esta aleatoriedad o es simplemente caos? La mecánica cuántica es verdaderamente aleatoria, lo que significa que es verdaderamente impredecible sin ninguna causa. Y sí, por cierto, si no lo sabías, los electrones realmente saltan al azar desde los átomos. No existe una causa fundamental detrás de su comportamiento. Pero, ¿qué pasa con los microtubos que estamos construyendo en nuestro cerebro, que están dando forma a nuestros pensamientos? Son también objetos cuánticos. Están mostrando una propiedad cuántica. Para eso tendremos que ir mucho más allá de lo que tenemos a nuestro alcance. Pero ahora los tenemos. Este año se publicó un artículo en 2024 que experimentó con la proporción cuántica en un microtubo. Básicamente, en la mecánica cuántica hay un fenómeno llamado entrelazamiento frío que involucra partículas extremadamente pequeñas. Electrones, protones, fotones, etc. están conectados de tal manera que si los afectas desde otro lugar, se verán influenciados, incluso si están a 1 billón de años luz de distancia. La interacción con una partícula también influye en la otra partícula. Imagina que estás a 1 billón de años luz de distancia, conectado a un objeto invisible y este quantum de intención puede observar experimentalmente un fenómeno. Por supuesto. De hecho, cuando golpeas un objeto con luz, sus electrones individuales absorben los fotones de esa luz. Luego, después de un tiempo, se energizan con esa energía. Y luego, después de un tiempo,
liberan esa energía en forma de luz y finalmente el electrón vuelve a su estado original. Ahora, cuando se ve en condiciones normales, también se ve en la fuente de luz. El brillo de ese objeto se desvanece lentamente y en general el brillo de ese objeto también disminuye bastante. Aún así es bastante impresionante. Si algunos electrones enredan con respecto a otros al interactuar, verás que todos se comportan como un solo electrón singular. Como en el caso de las fuentes de luz, emiten mucha más luz de la que absorben y, por lo tanto, pierden su brillo rápidamente. A este fenómeno se le llama superdiodo. Si ves esto en un microscopio lo entenderás. Está trabajando a nivel fundamental en la mecánica cuántica, porque es una propiedad cuántica fundamental. Pero ¿dónde en nuestra gran mente científica se muestra este superdiodo? Bueno, lo encontramos. ¿Puedes adivinar dónde lo encontrarás? Bien. Las líneas de zinc de las que estábamos hablando, los microtúbulos, hacen pequeños tubulitos de proteínas llamados randmalí en el lugar, y debajo de ellos hay una enzima llamada triptófano que se asemeja a un químico. Sus electrones muestran superradiancia y diarfores cuánticos de entrelazamiento, y solo entonces se muestran. Cuando este triptófano se descompone en los microtúbulos de la molécula, no se ven superradiancias en las moléculas individuales de triptófano, como lo sugirió la fotosíntesis de Penrose hace 80 años. En nuestra imaginación, todos los pensamientos preprogramados no se pagan a expensas de los circuitos de nacimiento. En cambio, también juegan un papel en la mecánica cuántica de estos fragmentos. Estamos entendiendo que estamos creando individualmente desde nuestra propia voluntad libre, en lugar de simplemente seguir un guión preestablecido. El azar también es crucial en el resultado. Y como supimos al principio, también es una apuesta de nuestras experiencias conscientes e inconscientes. Esto es tan nueva observación que incluso los científicos más antiguos no la han repetido hasta ahora. Requeriremos más verificación de experimentos extras. Para considerarlo un caso sólido, y número 2, necesitaremos probar más proporciones de quantum en microtubos para que podamos estar seguros de que hay propiedades cuánticas en esta estructura y que son superradiantes. Así que en un punto 30 podemos decir con seguridad que entender la conciencia cuántica es un muy buen comienzo para nosotros. Y al final, incluso después de escuchar todo esto, es un buen comienzo para ti. Incluso después de escuchar todo esto, es un buen comienzo. Bueno, este es el límite de la belleza y la humanidad del sentido del humor, que nunca se cansa y nunca deja de hacer preguntas. Pero aún así, estamos muy lejos de entender completamente la conciencia. En la lista de cosas que no entendemos, la conciencia no es solo un fenómeno. La conciencia de una bacteria es diferente, la de una planta es diferente, la de un pez es diferente, la de un cachorro es diferente y la de un adulto es diferente. En nuestra propia imaginación, no solo hay una conciencia, sino múltiples módulos que dan vida a diferentes conciencias de manera independiente. Como el hemisferio derecho del cerebro puede procesar visualmente un objeto, estamos optimizando para la visión. Si eso no viene del hemisferio izquierdo, entonces no puede usar el módulo de inteligencia verbal del hemisferio izquierdo. Y nunca sabrá en base a algunas apariencias si ha visto un águila o no. Quizás el módulo verbal no está funcionando, pero definitivamente reconocerá la imagen del objeto que se le muestra. Y exactamente de esa manera, en esos experimentos, donde el cuerpo calloso del cerebro está desconectado, se le ha cortado. Básicamente, nuestras diferentes partes de la imagen crean diferentes conciencias, que juntos crean una proyección final de la conciencia, que nos da la sensación de que estoy separado del mundo y estoy interactuando con el mundo. Desde esta perspectiva, percibimos la realidad como nuestra individualidad. Y aquí es donde entra en juego una fascinante verdad. Si no tenemos libre albedrío desde una perspectiva, entonces lo tenemos desde otra. No debemos olvidar que nuestra conciencia también es capaz de neuroplasticidad, es decir, nuestra autoconciencia puede crecer y cambiar, como hemos visto en estos experimentos. Pero en nuestros experimentos, nuestro aprendizaje y nuestro entorno influyen en los cambios neuroplásticos en nuestro cerebro. Lo que a su vez forma parte de nuestras conciencias y subconsciencias también está científicamente probado. Lo que significa que nuestra inconsciencia
pueden influir en nuestras conciencias y podemos influir en nuestras inconsciencias y subconsciencias para tomar mejores decisiones en la vida y tener un mejor conocimiento. Lo cual no es gratis en esta realidad y no importa cuánto quieras mirarlo. Personalmente, estoy tan fascinado con esto que personalmente estoy haciendo todo lo posible para personalizar y personalizarlo lentamente. Puedo dar forma a los objetivos importantes de mi vida paso a paso. Así que sí, el poder está en nuestras manos, en nuestra mente, y todo lo que tenemos que hacer es usarlo. Educar a uno mismo, entender sus propias dimensiones y los fundamentos del mundo para alinear su vida con ellos. Después de todo, para responder a las grandes preguntas de la ciencia y la vida. Con el viaje del autodescubrimiento, también podemos obtener ese conocimiento que puede hacer nuestra vida mucho mejor. En mi opinión, nada puede ser más seguro que esto. Así que espero que al ver este video hoy hayas obtenido una perspectiva científica significativa. Por favor, comparte este video con tus amigos y familiares para que todos juntos podamos aumentar nuestra conciencia colectiva.